Bueno, vamos a continuar con el estudio que llevamos de Primera de Pedro 2, eh, desde el versículo 15 hasta el versículo 25, que es el final del capítulo. Y vamos a terminar esta discusión que hemos estado llevando sobre la relación de la iglesia con el gobierno. Y voy a leer en nombre del Señor este pasaje para que podamos entenderlo mejor. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si padeciendo sois abofeteados, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y bueno, dice el inicio de este último pensamiento que decía hace un momento, la relación de la iglesia con el gobierno, y dice el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y hace 8 días estudiábamos a propósito de este tema, cómo se ha relacionado en el tiempo de la historia, por lo menos la historia de la iglesia, el pueblo del Señor con los gobiernos seculares. Y mencionaba yo la distinción que se hizo en la Edad Media entre los poderes temporales y los poderes eternos o los poderes espirituales. Y esta división se hizo particularmente en la Edad Media, principalmente porque en la Edad Media, por muchas razones, la mayoría de ellas tristes, la iglesia había cometido el mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando le pidieron al Señor rey. Y bueno, en el Antiguo Testamento el Señor interpreta esta secularización del gobierno eclesiástico como una detracción, e incluso él lo maneja como un rechazo a su persona, a la comunión que había entre Dios y pueblo. Y bueno, decía yo, nuestro Dios los condena a sufrir el oprobio que sus propios reyes, que sus propios gobernantes les iban a traer. Y justamente lo que sucedió con el pueblo de Israel durante el final de su historia, desde Samuel hasta el último de los reyes, pues bueno, vamos a ver que fue lo mismo en el asunto de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque en esta confusión entre el ministerio de la iglesia y el gobierno, vamos a entender una cosa. A la iglesia no le pareció mucho, o quizás no le pareció suficiente, limitarse a su ministerio, que era anunciar las virtudes de aquel que la había llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es lo que sucedió en la Edad Media? Pues bueno, lo que conocemos, obispos, cardenales y papas eran todo menos pastores. Eran gobernadores e incluso, poniéndolo ya en perspectiva, el obispo romano era el emperador de Europa. De manera que vemos aquí como un individuo que había sido llamado para ser pastor, para llevar un ministerio espiritual,
comenzó poco a poco a inmiscuirse en la política de otros reinos, a intervenir en lo que no le correspondía, y a final de cuentas terminó siendo un rey más, que al igual que David, que al igual que Salomón, especialmente Salomón, terminaron por ir hundiendo al pueblo de Dios hasta lo que nosotros conocemos que sucedió en la Edad Media. Ahora, esa es la versión histórica, esa es la versión judía, esa es la versión romana, medieval, por así decirlo, pero también tuvimos la versión evangélica y tenemos hoy la versión, entre comillas, cristiana. Curiosamente, bueno, también hablando de este asunto un tanto secular, la gran solución parecían ser los calvinistas, de donde salieron los presbiterianos y los metodistas. Ellos eran la gran diferencia, iban a ser. Curiosamente, hermanos, y pues bueno, eso es historia universal, a final de cuentas la República de Ginebra terminó siendo otra mezcolanza, porque no hay otra palabra, otra mezcolanza entre gobierno espiritual y gobierno terrenal, dirigida por individuos que no entendían la diferencia entre su llamado cristiano y el gobierno secular. Eso pasó particularmente en la República de Ginebra. Y lo vemos incluso hoy en día también en una versión latinoamericana. Y ya mencionaba yo hace 8 días, me parece, lo que recientemente vimos en Bolivia, cuando hubo este pequeño golpe de Estado, y que la gran señal de victoria fue la Biblia siendo mostrada en el palco presidencial. Eso se oye muy cristiano, parece muy cristiano, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿qué tiene que hacer la palabra en el gobierno secular? ¿Qué tiene que hacer la escritura? ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia metida en asuntos que no le corresponden? Y es que no estamos diciendo que la iglesia debe ser asocial. Lo que estoy diciendo yo es que la iglesia tiene un propósito, que es la predicación del evangelio y la administración de los sacramentos. Ese es el propósito de la iglesia. Y no estoy diciendo que porque ese es su propósito, eso es a lo único que se debe dedicar. Claro que esa es una razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y siempre ha pasado y siempre pasará. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia romana, como la iglesia de la República de Ginebra y como los cristianos hoy en día que coquetean con el gobierno, que mueven a la iglesia más allá de su llamado espiritual, forzosamente y por razones obvias, terminan descuidando el llamado con el que fueron constituidas. Y no nada más estamos hablando de descuidar algo, estamos hablando que se apartan de la fuente de vida eterna. Porque hermanos, por muy bonito que se vea un movimiento o una iglesia cristiana donando millones a los pobres, por muy bonito que se vea una iglesia cristiana, no sé, levantando su voz en contra de las injusticias, etcétera, etcétera. Por mucho que se vea una congregación dando cobertores a los pobres, etcétera, etcétera, ni eso salva vidas, ni eso entrega la vida eterna, que es el propósito para el que la iglesia fue llamada. Y es que es una situación que nosotros debemos entender. La iglesia no es una institución social, es una institución cristiana. El llamado de la iglesia no es intervenir en la sociedad. Y hermanos, la iglesia es la forma moderna del pueblo de Israel, del verdadero pueblo de Israel.
Y fíjense, hermanos, cómo el Señor en cada conflicto social que hubo en las cercanías de Israel y de Judá, etcétera, el Señor no les permitió intervenir. ¿Cuál era el propósito de Israel en el Antiguo Testamento? Permanecer puros, permanecer apartados para Dios, para que a través de esa selección especial viniera el Mesías y el Mesías fuera el que cambiara el mundo, no ellos. Y esto es lo mismo con la iglesia. La iglesia, su llamado no es intervenir en la sociedad, cambiar vidas, no sé, construir casas. El propósito de la iglesia es permanecer apartada para el Señor, fuera de toda la politiquería, fuera de todo principio social, para que sea nuestro Dios el que cambie las cosas, no la iglesia. Ahora el apóstol San Pedro entonces nos da la respuesta. Pero ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo el Señor va a cambiar las cosas si pues la manera en la que se muestra al mundo es la iglesia? Es que este es un asunto distinto y fíjense bien, es muy importante que lo mantengamos distinto. La iglesia tiene como objetivo único y específico la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de su llamado. Pero el cristiano, como ciudadano del cielo, tiene un propósito divino que de hecho literal es ir a las casas, como el Señor Jesús envió a los 70, es entrar en las ciudades y es hacer todo lo que hemos leído, por ejemplo, en particular en el libro de Isaías. Bueno, incluso antes de ver en Isaías, podemos revisar el Salmo 15. Y hay que entender una cosa, este es un salmo para el creyente, no para la iglesia. Dice el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y este salmo, el Salmo 15 es una descripción bastante interesante del estilo de vida que debe llevar un cristiano. Es decir, andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad en su corazón, no calumniar con su lengua, no hacer mal al prójimo, no admitir reproche contra su vecino, no mirar con menosprecio, más bien mirar con menosprecio, en este caso al vil, el que no da dinero a usura, el que no admite cohecho contra el inocente. Y dice el Salmo, vean cómo concluye, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí el doctor Lutero nos enseñó, de hecho utilizando la metáfora, bueno, no la metáfora, la ilustración de la cruz. Él nos decía y nos explicó, porque la palabra de Dios es la que lo enseña, ¿sí? Que nuestra relación es bidimensional, por así decirlo. Tiene dos dimensiones. La primera y la más importante, que de hecho es la que le pertenece a la iglesia, es la que va de arriba a abajo. Es decir, de Dios a nosotros. Y esa es una dimensión que, si ustedes se fijan, comienza en Dios y desciende entre nosotros, siguiendo pues muy a propósito lo que me enseña el credo niceno y el de los apóstoles, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. Bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con esta dimensión
de nuestra vida cristiana, pues bueno, en este caso tiene que ver con nuestra vida eterna. Porque así como nos muestra el camino de nuestro Dios descendiendo hacia nosotros, fíjense cómo también si volteamos la dirección, también marca el camino de nosotros yendo hacia nuestro Dios. Esa es la primera dimensión del cristiano. Y fíjense cómo es bastante sencilla. De Dios hacia los hombres, para que después sean los hombres hacia Dios. Muy particularmente en esta dimensión de la vida cristiana, todo mérito, toda gloria, toda gratitud es exclusiva de nuestro Dios. Nosotros como cristianos, por ejemplo, como luteranos, incluiríamos en esta primera dimensión de la persona cristiana la justificación. Porque esta primera dimensión se trata de la relación de Dios conmigo. ¿Qué es lo que hace el Señor por mí? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo por mí? Y eso le corresponde exclusivamente a Él. Allí yo no tengo nada que decir. Allí mi participación es nula porque no quiero. Y si alguien hace algo en esta primera dimensión, es nuestro Dios y a Él es la gloria. Esta dimensión es la que importa, la más importante de hecho. No la que importa, la más importante. Porque es la que tiene que ver con la vida eterna. Allí el Señor trata directo con nosotros y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. En el bautismo de un niño, que es la muestra más simple y más didáctica de esta relación ascendente y descendiente de Dios con nosotros, vemos cómo el Señor se encarga de todo, hace todo y consigue todo en favor de un niño que no puede hacer nada por sí mismo. Y toda la gloria, todo el mérito y todo el honor es para nuestro Dios. Ahí está la justificación. Y si ustedes se fijan, esta dimensión, allí es donde entra la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La predicación del evangelio, que se trata de ¿qué? Pues de vida eterna. ¿Que se trata de qué? De perdón de pecados, de justificación, de salvación, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El punto es la salvación. Como esta primera dimensión se trata de la salvación y de la vida eterna, allí es donde entra la iglesia. Allí es donde entra el pueblo de Dios, que en su conjunto predica la palabra y administra los sacramentos. Particularmente ese es el llamado del pastor, para representar en virtud de los demás cuál es el propósito de la iglesia. Noten ustedes lo inconveniente o lo destructivo que es que el individuo que tiene el llamado de representar este ministerio de predicación y administración de los sacramentos se distraiga con otras cosas que no le incumben, que ande opinando en asuntos sociales, que ande orando por políticos. Fíjense, hermanos, parece muy cristiano orar por los políticos y aquí estamos y todo eso. Conocemos el corazón humano y los políticos son hipócritas. Y los pastores, puede que también sean hipócritas, claro que sí, pero también son, ¿cómo podemos llamarle? Son sacables. Y qué bonito se ha de sentir, y cuánto más no un pastor ha de preferir orar por el presidente, hasta imponer manos y todo eso, que orar por un mendigo. Como que ¿por qué creemos que los papas romanos y que los pastores millonarios se juntan más con los de arriba que con los de abajo?
porque así es la condición humana. Sintiéndose diferentes o creyéndose diferentes, terminan siendo lo mismo. Y en el caso, y bueno, ese es el peligro de distraerse con lo que a la iglesia no le incumbe. Ahora, pero no se acaba allí. Nuestra cruz no es nada más un palo vertical. También viene la otra dimensión del cristiano, que es la dimensión horizontal. Y esta dimensión horizontal de la vida cristiana, allí sí, no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando exclusivamente de salvación, estamos hablando de la relación del cristiano a través de su vocación con el mundo. Una vocación que en primer lugar es cristiana y en segundo lugar es profesionista, obrera, política, etcétera, etcétera. Y hermanos, es en esta segunda dimensión de la vida cristiana en donde entra la integridad, la justicia, la verdad en el corazón, la no calumnia, el bien al prójimo. Allí sí, pero fíjense de quién es el llamado, no de la iglesia, sino del cristiano. Y fíjense bien, hermanos, no se trata, la iglesia no debería intervenir en política. Los políticos deberían ser cristianos, que es distinto. La iglesia no debería estar entrando en asuntos sociales. Los que cambien la sociedad deberían ser cristianos. Son cosas distintas. ¿Por qué, hermanos? Porque si la iglesia se siente con el poder de cambiar al mundo, la historia nos lo ha mostrado, bueno, tanto la escritura como la historia nos lo ha mostrado, que la que termina cambiando es la iglesia, que sus dirigentes son los que se terminan pudriendo y que al final de cuentas, como pasó con el pueblo de Israel y como pasó con la iglesia en la Edad Media, los que terminan cambiando y asimilándose es el pueblo de Dios. Y hermanos, ¿cuál es la diferencia entre que no, la iglesia no se meta en la política y que los políticos sean cristianos? Y aquí va el asunto, hermanos, porque el Señor cambia el corazón del cristiano. Y si el político es cristiano, sus decisiones serán íntegras. Su actividad será hacer justicia y su discurso será hablar verdad en su corazón. Y si ustedes se fijan, hermanos, cómo se cambia el mundo realmente, no mostrando y haciendo como hay una iglesia luterana en El Salvador que siempre sacan sus comunicados y la iglesia de tal, tal, tal condena los hechos. ¿Eso de qué sirve? Ese simplemente, si ustedes se fijan, es una táctica para permanecer vigentes. Para decir que tengo trascendencia social. ¿Y eso de qué sirve? ¿Cuándo el Señor llamó a la iglesia a ser trascendente socialmente? Jamás. ¿Cómo se cambia una sociedad desde la iglesia? Fíjense cómo nos lo enseña el apóstol San Pedro. Le está hablando el apóstol San Pedro no a los reyes, no le está hablando el apóstol San Pedro a los amos. El apóstol San Pedro le está hablando a los cristianos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y hermanos, ¿cómo se cambia una sociedad? ¿Cómo se puede influir desde la perspectiva cristiana en nuestro contexto? Predicando la palabra
y dejando que la palabra haga su obra. Lo mismo que el Señor hace con nosotros. En lugar de forzarnos, en lugar de obligarnos, Él deja que su palabra haga la obra. Punto. Hermanos, si la iglesia no se distrajera en tantas nimiedades, en tantas intrascendencias, ¿cuánto no sería diferente nuestro mundo? ¿Para qué perder tiempo en fotografías, en comunicados, en marchas? Predica la palabra y la palabra de Dios hará su obra. ¿Para qué tanta politiquería? Somos una iglesia bien organizada. Tenemos un ministerio internacional. Si fuera un ministerio de verdad, no lo andarían anunciando. Una iglesia que predica el evangelio no necesita marketing. No necesita acreedores. No necesita una tribuna social. No necesita una tribuna política, porque todo lo que requiere está en la palabra de Dios. Y mientras más bien se hace, de hecho, más mal nos va. ¿Sí? Mientras mejor hacemos la voluntad de Dios, más se molesta el mundo. Y mientras más nos sea difícil llevar a cabo nuestro ministerio cristiano, mientras más sea difícil vivir las dos dimensiones de la vida cristiana, mejor estamos haciendo el trabajo. Mientras más el mundo se distancie de nosotros, mientras más el mundo se oponga a nosotros, mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Y dice el apóstol San Pedro, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dentro de 8 días vamos a ver la relación del cristiano con el gobierno, que es otro aspecto. Pero qué interesante es colocar a la iglesia en donde debe estar. En el templo, predicando la palabra y administrando los sacramentos. Y sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es mucho más eficaz que cualquier ministerio de iglesia, que cualquier iniciativa social cristiana. La palabra de Dios hace lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado un llamado especial. Gracias, Padre, porque tú le has dado a tu iglesia, Señor, un objetivo único, un objetivo muy especial, Señor, que es establecer tu reino en la tierra. Y gracias te damos, Padre, porque nos permite ser parte de este ministerio, nos permite, Señor, anunciar tu palabra y nos permite, Señor, administrar tus sacramentos. Ayúdanos, Padre, a como pueblo tuyo no distraernos en otras cosas que no trascienden, en otras cosas que no importan, Señor. Ayúdanos a ser fieles a este llamamiento que nos diste y ayúdanos, Padre, también poco a poco a entender también el llamado que nos diste como cristianos en relación al mundo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir también hacia nuestro prójimo, que nos ayudes a vivir también hacia los demás, pero como resultado, Señor, de ese llamado principal y de esa ciudadanía superior que nosotros tenemos como ciudadanos del cielo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.